El pueblo tiene sus orígenes en la época de la ocupación islámica. La alquería de Tablate fue durante muchos siglos puente estratégico en el control de personas y mercancías que transitaban desde Granada a la Alpujarra. El primer escollo que tendrían que superar cualquier viajero para pasar a la Alpujarra era atravesar el puente de Tablate, viaducto que salva una profunda garganta formada por el río. Este paraje jugó un papel primordial en las comunicaciones. Este puente fue testigo de multitud de enfrentamientos con finales trágicos entre cristianos y musulmanes. Las estructuras que aún se conservan son de época nazarí, de una guarnición permanente de soldados árabes que guardaban el paso con sus vidas. División Paranormal, esta noche, está en este enclave, en este mágico lugar, donde la vida y la muerte se unen de la mano. Esta investigación va dedicada a cada uno de vosotros, a cada persona que dedica el tiempo a ver nuestras investigaciones. Gracias de corazón. Buenas noches, soy Edu Rodríguez y esto es División Paranormal. Como os prometí esta tarde, aquí estamos. Algo más temprano de lo habitual, pero aquí hace muchísimo frío y estamos en plena Sierra Nevada. Solo. Podéis sentir lo que es este lugar en la oscuridad, por la noche. Os vamos a mostrar un trozo de lo que es el poblado. Es la parte más asequible que se puede visitar. La otra está un poco más complicada.
Esto es una habitación, parece, con las camas. Ahora cuando os enseñemos las casas y la iglesia donde vamos a hacer algo de hacer la investigación, sobre todo allí porque es donde más energía hemos gastado. Y allí haremos, esto parece que era la cocina, antigua cocina, la despensa con aquello que se va al fondo, sería un horno o algo. Antigua cocina. Que hace demasiado frío. Esto sería una despensa. Estamos en un pueblo abandonado en la provincia de Granada. Famoso pueblo de Tablate. Famoso por su puente de hierro, donde se libraron grandes batallas entre moriscos y granadinos que se convirtieron al Islam. Todos querían pasar por este puente, está justamente al lado de este pueblo abandonado, para conquistar Granada. Tenían que pasar, y uno de los lugares mejores para avistar cuando venían a atacarles era la parte de la Alpujarra, una de las partes más habitables y más seguras y altas de Granada, de la provincia de Granada. Hay varias casas, antiquísimas todas, una iglesia, que la veremos ahora, os vamos a enseñar lo que es este pequeño poblado abandonado y lo que es la sensación de estar aquí por la noche. Hoy queremos que vosotros nos acompañéis hemos hablado con personas de aquí, del pueblo más cercano, y esta calle dicen que han visto pasar muchas noches por esta misma calle, este mismo camino. Esta es la calle principal. Han visto pasar a una sombra parecida a una señora, a una dama. Por esta calle, como si entrara a la iglesia. Estamos a los pies de la iglesia. Quiero que lo veáis, cómo es es una pequeña iglesia que ya hoy día queda muy poco de ella. De verdad que sí, da un poco de miedo, porque estamos en medio de la sierra, solos. De las historias que nos han contado aquí de este pueblo, de avistamientos, tanto avistamientos ovnis, luces raras en el cielo,
como fenómenos paranormales. Estamos en los pies de la iglesia para que veáis. Vamos a meternos en la iglesia. Vamos a entrar. ¡Hola! La iglesia hay que tener mucho cuidado porque está ya toda derruida. La entrada. Este techo hay que tener mucho cuidado porque está ya en las últimas, el techo. Sobre todo esto. Esto tiene un peso que como se caiga aplasta el que esté aquí. Así que vamos a pasar rápido. Mirad cómo se conserva todavía el suelo. Estos serían los huecos para poner... Y aquí sí se respira. Es una de las partes del pueblo donde debería de, como he dicho esta tarde, debería de ser más tranquilo, porque esto sigue siendo, siempre será un lugar santo. Sin embargo, la sensación, el ahogo, el sofoco, cuando hay energías, cuando estamos cargados mucho de energía, la gente del mundo paranormal sabemos qué es lo que se siente. Es la pesadez en el pecho, una presión en el pecho grande. Mira, han profanado lo que es la iglesia. Esto es, vamos, que se va a caer ya, mira el techo, cómo es. Bueno, pasamos. Vamos a enseñaros, vamos a entrar en una casa que también... Aquí lo que dicen que se escuchan mucho voces de mujeres y como llevar un canto por estos caminos. Una de las casas que está más, así un poquito más, que se puede entrar un poco más, menos derruida, es una que vamos a intentar entrar también y a ver qué tal. Se ha visto una sombra en la ventana, ¿no? ¿Se escucha? Se escucha como si sea, ¿no? Esto se ha visto como una sombra en la ventana. Vamos a entrar por una de estas casas a ver qué nos... las sensaciones que obtenemos. Esto le han metido fuego a un sofá o algo que ve. Esta casa está muy cargada también. Esto le han metido como fuego a la casa. Si aquello lloverá, las sábanas, las cortinas ahí puestas en la...
Buenas noches. A las entidades que aquí se encuentran, ¿podéis dar un golpe? ¿Podéis mostraros de alguna manera? Queremos que os manifestéis de alguna manera. Esa cortina que estoy yo mirando ahora, ¿podéis moverla? ¿Podéis mover la cortina? Para saber que estáis aquí. Vamos a seguir. Y en esta, a ver qué tal. Esto también le ha metido fuego a la casa. Hola. Buenas noches. Una cocina. Aquí parece que se ha quedado alguien a dormir. Escucha un porrazo. Aquí se ha quedado alguien a dormir. Todavía hay comida aquí. Tengo que bajar con cuidado porque las escaleras están un poco. ¿Hay aquí alguna entidad? ¿Podéis dar un golpe? Queremos que os manifestéis de alguna manera con nosotros. Pues ya lo único que nos queda es despedirnos y vamos a empezar a hacer la investigación, a meternos más a fondo, a invocar aquí lo que hay aquí. Y aquí os dejamos en la mitad de esta calle, de este famoso pueblo de Granada. Famoso y muerto por el olvido.
por la sangre derramada durante años. Me voy a meter yo, os voy a enseñar también esta parte del pueblo. Ustedes sois hoy sois mis ojos y mis oídos. Hace un frío tremendo. Sin embargo, cuando hemos entrado al pueblo, ha subido la temperatura increíble, vamos. Me atrevo. Nos atrevemos a entrar ahí. Vamos a meternos. Venga, os voy a regalar un poquito más de lo que es esta una noche por aquí, por estos caminos. Esto es una pasada, ¿eh? Una chimenea. Buenas noches. Hola. Hablamos a las entidades que aquí hay, que aquí habitan, en esta casa. ¿Queréis manifestaros de alguna manera? ¿Queréis mostraros? No venimos a hacer daño ni a destruir nada. Os voy a enseñar algo increíble. Y una pena que esté como está esto. Mirad. Esto creo yo que podría ser, por la forma que tiene, una prensa. Es una pena cómo está este pueblo. Pero fue un pueblo maldito desde un principio. Fue un pueblo maldito. Y siempre manchado de sangre. Siempre. Si no era sangre, eran enfermedades.
¿Hay alguien sentado en la silla? ¿Puedes mover la silla? Queremos que te manifiestes. Que te muestres. Vamos a ver. Enciendo esta. Vamos a intentar invocar. Vamos a intentar invocar lo que hay aquí. ¿Eres un antiguo dueño de la casa? Si eres un antiguo dueño, ¿puedes tocar mi mano? Puedes acercarte, no tengas miedo. Yo... Gracias. ¿Vivías aquí? Si vivías aquí, haz que se encienda la luz roja hasta el final. ¿Vivías aquí? Acércate a mi mano, no tengas miedo. Yo no lo tengo. Si es por mí, no te preocupes que no tengo miedo. Acércate, por favor. ¿Vivías aquí? ¿Moriste de una enfermedad? ¿De mayor? Gracias. Pues nada, muchos besitos y hasta la próxima, el próximo directo, que será dentro de muy poco. Así que muchos besitos para todos y que os queremos. Nos quedamos con la vista de la iglesia, donde creo que es donde se cuece lo mejor de este sitio. Hay que poner la campanita, activar la campanita. Mira la estrella que se ve chiquitita al lado del campanario.